principio a mí me consentían mucho. Mucho me consentían, todos me consentían mucho. Sí, yo fui muy querida. Por lo que ella platica de sus juegos, no eran juegos como ella no platica que jugaba con muñecas o que jugaba a la comidita. Ella platica de que jugaba, que corría, que subía árboles, que tenía unos familiares que tenían una huerta, iba a la huerta y a recolectar frutos, ¿no? Las manzanas y todo, y que era feliz porque comía todo lo que ella quería en ese momento. Ah, muy feliz, muy feliz. Para mí no había problema, para mí no había necesidad, para mí no había nada. Yo era muy feliz de niña, muy feliz. Ella platicaba que salía de la escuela y al salir de la escuela se iba a un parque y había yo creo que juegos dice que ella se la pasaba jugando, pero la regañaban porque se acababan los zapatos. Entonces ella lo que hacía para no acabarse los zapatos, porque corría, subía, brincaba árboles y todo, porque no eran juegos como los de ahora que conocemos en los parques. Entonces ella me dice que ella entonces se quitaba los zapatos y podía jugar y todo. Y ya después al final se ponía los zapatos y se iba a su casa. Y entonces ya no había problema que la regañaran porque se acabaran los zapatos. Pero una amistad de su papá empezó a ver que hacía esto y le escondió los zapatos. Entonces ella se volvió loca buscando sus zapatos, que nunca los encontró. Se va a su casa sin zapatos, llega sin zapatos y su papá le enseña los zapatos. Le dice, aquí están los zapatos, ¿no? Bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. En esta ocasión tenemos el honor de estar en el estudio de la maestra Alicia Sánchez, con quien vamos a hablar, aparte de su trayectoria y sus líneas de trabajo, de su último estreno, En mi memoria, Jacarandas, y que se acaba de presentar precisamente en el Teatro de la Danza, ¿verdad? Ahí fue donde la cubrimos. Y que bueno, es, pienso yo, una de las más significativas para la maestra, pero para mí, para quienes la vemos, porque de alguna manera reconocimos mucho de lo que no sabíamos y que nos fue revelado a través de esta obra. Pero bueno, para empezar, Alicia, y como te platicaba antes de empezar el programa, pues bueno, esta serie está pensada, por supuesto, para difundir lo que se está haciendo en la danza en México en este momento, en este 2019. Pero también pensamos en las nuevas generaciones que apenas nos están conociendo y en nuestras futuras generaciones que van a conocer. Así que por la primera pregunta es, ¿quién es Alicia Sánchez? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es este antecedente que está detrás de toda esta complejidad de creación que te acompaña, mi querida Alicia? Bueno, pues soy una persona que empecé muy pequeña a tomar clases de danza y paralelamente pues cosas de teatro también, definiéndome más como un agente del cuerpo. Y bueno, pues gané el premio Mimahuam en 1991, que fue un parteaguas para mí para empezar a crear, porque antes del 91, desde el 85 al 91, pues pertenecía a UX Uno Danza y estuve en otras compañías de danza también trabajando, así como también fui invitada por Biman de Keibus para trabajar como bailarina. Posteriormente, en 1991 es cuando ganó el premio Mimahuam y es cuando empiezo a decidirme totalmente a hacer creación.
Y empezando a trabajar con la compañía y todo, que es ASIC, el Teatro de Movimiento, con una asociación civil que se llama Primero Sueño. Y pongo ASIC, Alicia Sánchez y compañía, porque es quien me acompaña, más allá de compañía como empresa, es quien me acompaña en esos momentos tan importantes que han pasado durante, pues ya desde el 91 hasta la fecha, pues ya daremos cuentas que son muchos momentos, y en esos momentos ha estado conmigo gente muy importante a nivel artístico, creativo e intelectual, en los cuales agradezco toda mi trayectoria porque siempre es un trabajo colectivo y compartido. Por eso es Alicia Sánchez y compañía, ASIC, el Teatro de Movimiento. Y Teatro de Movimiento porque también he hecho teatro, cine, ópera, televisión, y he de alguna manera incursionado en estas disciplinas, ahora también en la tecnología, nuevas tecnologías, y siempre como buscando una danza expandida, que en su momento era danza-teatro, en otro momento fue teatro de movimiento y ahora pues danza expandida, ¿no? Un poco va pasando para estas generaciones la historia. Y bueno, cosas como desde que me apoya la Fundación Rockefeller, de la Getman también, para producir una obra en Queens, Theatre in the Park, y bueno, pues otro tipo de apoyos que hemos tenido internacionales. He montado obra en Salt Lake City, en Atlanta, he montado en Chile, en Argentina. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Y bueno, como para que también veamos que nos preparamos, no solamente todo es intuición y esas cosas, bueno, pues soy licenciada en Educación Artística por la Escuela Superior de Yucatán, soy licenciada en Danza Contemporánea y pues estoy certificada en Body Mind Movement, ¿no? Como therapy de movimiento somático. ¿Cómo definirías esa línea de pensamiento que te lleva a la creación? ¿O cómo ha evolucionado? ¿O qué vertientes tiene como para poder, tú, de tu propia boca, porque ha habido muchos estudios en relación a tus obras, de decir, pues para mí significa esta línea o estas líneas, estas vertientes? Son procesos que definitivamente también tienen que ver con los tiempos históricos, los tiempos que acontecen. Me considero una persona muy consciente de lo social, político, económico y cultural. Desde muy pequeña, no solamente como artista. Yo creo que los artistas no se forman a partir de que terminan una carrera o empiezan en la carrera artística profesional, sino yo creo que un artista se crea desde que va desarrollándose un pensamiento pues muy de niña interdisciplinariamente. Yo recuerdo, y en mi memoria jacaranda vamos a oír a mi madre diciendo en este homenaje que le hice a ella, pues donde nos llevaba al cine desde pequeño, ¿no? 4 o 5 películas al día, y mi hermana que estudiaba francés en el IFAR me llevaba a los ciclos de cine francés, y luego estudió alemán y me llevaba a los ciclos de cine alemán, y todo esto, vivir cerca del Chopo. Entonces tener que ir todos los fines de semana porque éramos 7 hermanos, o sea, conmigo 8. Entonces, pues, para que los niños no se aburran, al taller de pintura, al taller de hacer plásticas, al taller de lo que sea, con tal de que los chamacos no den tanta lata. Entonces, pues, fue creándose unas ciertas como desarrollos de estructuras de pensamiento que no solamente son escénicas. Por supuesto, desarrollé más la escena y el movimiento, pero siempre hay en mí esa inquietud de lo que, en el fondo, yo pienso que esa inquietud también está en las artes plásticas, en las artes visuales. Yo pienso que si no me hubiera encontrado con la danza como primera, a lo mejor me hubiera encontrado con las artes plásticas, me hubiera dedicado más a la línea de lo visual y artes plásticas, puesto que mi hermana sí lo es, ¿no? Entonces, como que uno se va construyendo no a partir de que uno estudia. Por supuesto, el estudio viene a crear, a fomentar y desarrollar los principios metodológicos, pero uno viene haciendo vida, ¿no? Y eso es también una invitación, y este programa creo que puede ser una invitación a que los jóvenes también vean que el mundo está también en la calle, en la vida, en lo que conversamos, en lo que estamos, y los inmersemos en lo que son todas las estructuras de pensamiento, como tú dices, complejo, cuando empezamos a analizar desde dónde partimos. Entonces, mi vida está construida de una vida que es esa cotidianidad, ese estar con el tacto con el ser humano, y por eso Esperanza Godot me parece que es una pieza que la gente, bueno, menciona mucho, puesto que Vladimir y Estragón son seres comunes que se encuentran aparentemente porque somos todos contenidos en un sombrero y unos zapatos, pero es un pensamiento del estar aquí y no estar, y si ya pasó o no pasó. Entonces, a partir de ahí, muchas obras se han desarrollado a partir como Llenando el Vacío, con el famoso y gran director de teatro Antonio Salinas, donde era un departamento completo el que hacíamos, o La Mirada del Sordo, con estos movimientos escenográficos del vacío, un poco como muy polosteriano, porque me gusta mucho la literatura de Paul Auster, ¿no? Entonces, desarrollando poco a poco estructuras que van de acuerdo con lo que estamos. Ahora nos vamos a ir a un festival, el Impact, en Canadá, donde llevamos la obra Migrantes Errantes, que era dentro de un camión, donde hablamos de la migración no la hablamos como, miren, esto es lo que pasa, sino que
diríamos, los espectadores son los migrantes. Y así se ha ido construyendo todo un hacer, pues diríamos, escénico, entre la necesidad primero de mi contexto, mi realidad, y pues todos mis deseos de entender. Es un proceso dialéctico de autoconocimiento. De ahí, en este pasaje entre las disciplinas, me parece, en las que has tenido que hacer uso también de la narrativa del teatro, ¿no? De esta disciplina que cuenta historias y que de alguna manera plantea estos desarrollos dramáticos y que son evidentes en tu trabajo. No quiere decir que esto sea que tú cuentes historias en sí, sino lo que está debajo, que es justamente la tensión interhumana, en estos temas que te interesan mucho. ¿Y cuáles de estos momentos, mencionaste ya Esperando a Godot, ha habido otros, maestra, en los que te enfrentaraste quizás a dilemas, a momentos críticos? ¿Qué obras te han marcado? Porque, bueno, es una trayectoria de ¿cuánto tiempo, maestra? ¿Cuántos años? Pues de casi 30 años. En 30 años, maestra, ¿cómo ves tus etapas? Bueno, el teatro para mí no es algo que yo adopté o que de alguna manera pensé que tenía que hacer porque me faltaba la danza, como muchas veces a veces dice la gente que va a otra disciplina porque necesita o ¿verdad? No, simplemente que estuvieron cercanos. Por eso digo que abrí primero la puerta de la danza y ahí afortunadamente me abrieron las puertas. Y me recuerdo muy bien a Lynn Durán cuando dijo, ¿vienes a danza contemporánea? Y yo dije, sí. Y me quedé, ¿no? Pero igual hubiera ido a la vuelta del Centro Cultural del Bosque, hubiera abierto las puertas del teatro y hubieran dicho, pues sí. Como que era lo escénico, la escena, en ese sentido, porque bueno, el cine todavía me gustaba mucho, pero me gustaba más lo vivo, el arte vivo. Y en ese sentido, pues yo creo que el teatro fue algo que está siempre pegado a mí. Desde una estructura dramática de desarrollo total para hacer la escena, no es algo que adopté. Y también, pues bueno, mucho tiempo trabajé con gente que me marcó, como el maestro Ludwig Margules, ¿no? Que yo trabajaba en su espacio y pues recuerdo muy bien su puesta en escena y su trabajo como un director polaco, y bueno, pues siempre estuve muy cerca del teatro, con Teatro Línea de Sombra, cuando hicimos el diplomado del teatro del cuerpo, y todas estas gentes que vinieron en esos festivales importantes, donde venía gente que hacía esta transversalidad entre performance, teatro, danza plástica, ¿no? Como Oscar Gómez Mata, La Ribot, gentes que me marcaron en muchos años para poder dar esa vuelta, ¿no? Y que hoy día pues ya no son personalidades que en ese momento eran los extraños, ahora ya están muy legitimadas, porque ahorita ya parece que ahora ya entendemos los procesos que son una extensión del cuerpo, pero en su momento eran los raros, entonces para mí era importante porque precisamente desde el cuerpo se veía la teatralidad y lo performático. Entonces, obras que me han marcado, a mí es Llenando el Vacío, aunque se habla mucho de Tres, que es Esperando a Godot, o Giselle Cecel, que mucha gente pues la recuerda como momentos muy divertidos, ¿no? Sí, además es una obra que de repente en sí misma existe, ¿no? Preexiste porque era una obra que se creó un gran ballet, pero de una versión contemporánea donde él es Giselle sí es él, atrás de un teatro y toda una escenografía, un montaje cinematográfico espeluznante, y la gente lo recuerda como algo muy bonito, pero donde yo siento que ahí tuve que transmutarme y todo fue en Llenando el Vacío. Y pues últimamente otras obras también me han creado como mucha vuelta, ¿no? In situ es una obra que no termino por entender, donde yo pienso que soy una periodista al hacer ese montaje, porque preguntamos qué es esa doble moral que tenemos, ¿no? Un poco como buscando digamos, la ética y la representación, como dice José Antonio Sánchez. Entonces en ese vuelto estoy metida porque estoy muy conectada con todo esto que hace pues Lola Arias, ¿no? Estos escritores, periodistas, dramaturgos, directores, entonces ya estoy en esa posibilidad, pero que puedo decir que ahí no sé cómo pude hacerla Llenando el Vacío, ¿no? En esto es inevitable, y porque a mí me interesa hablar también de la colaboración creativa con los intérpretes, porque
Tú habiendo empezado como bailarina y habiendo estado en manos de Wim van de Keibus, por ejemplo, ¿no? O de Raúl Parrao, y habiendo tenido la oportunidad de sentir la visión de quien es el creador de una obra y que sabe lo que quiere hacer y responder a eso como bailarina. ¿Cómo te comunicas tú? ¿Cuál es el rol? Tú dices, aquellos que me acompañan. Estoy casi seguro que va por ahí, pero en tus palabras dinos, ¿cómo es tu relación con los bailarines? Bueno, en primera no son bailarines. Para ti no son bailarines. Ajá, para mí no son bailarines, porque bueno, desde que empecé a trabajar no trabajé con bailarines, sino con gente del CUT. Mi primera propuesta escénica, bueno, después del premio Maguam, sí, por supuesto eran bailarines, que eran los que en ese momento se llamaban Amento, Lourdes Luna, Misraín Araujo, Judith Telles, que agarraron esta idea y bueno, ganamos el premio Maguam. Pero ya cuando empecé a hacer realmente ya una obra con más proceso que para el premio Maguam, trabajé con la gente del CUT, ¿no? Y entonces la gente del CUT lo que pasa es que son muy corporales, son gentes, no son actores de teatro físico, pero sí, de alguna manera, esta parte de la corporalidad la entiende muy bien. Y entonces es una conjunción entre actores corporales con diríamos, bailarines, sí, pero que también trabajan una teatralidad como medio también expresivo. Entonces, eso para mí hace que yo pueda tener una comunicación no solamente hacia una coreografía en movimiento, sino tener una colaboración de la estructura dramática del principio de personajes o de lo que se está narrando. Y posteriormente, por ejemplo, una de las obras que también, no sé si son más significativas, pero sí como muy también reveladoras para mí fue Migrantes Errantes, donde también eran actores corporales de Aguascalientes, de la famosa Escuela de Bellas Artes de Aguascalientes, que también trabajaban con un famoso maestro que era de Dynamo Teatro de Canadá, que formó a estos actores, y entonces los actores vinieron a trabajar conmigo, y pues eran gente muy corporal, que sí, de disciplina, de técnica, por supuesto, no estamos demeritando para nada la danza, pero sí también un teatro desde un otro lugar, ¿no? Donde la palabra se transforma en cuerpo. Y luego pues toda esa gente que viene de Tijuana, que es donde dice Giselle Ciesel con Luis Rosales, que ahorita es un gran pues hombre promotor. Él, pues los de Tijuana también entran en los actores de Tijuana son muy corporales, o sea, toman clases de danza formal, de contemporáneo y clásico, pero son también un actor que está en lo performático, tal vez por ser frontera, ¿no? Con San Diego se entrenan y esta idea también. Entonces, la comunicación se convierte en un diálogo donde si bien no hay personajes, hay una estructura que nos sostiene, pero que se entiende no como una falta de la coreografía, sino más bien que coreografiamos el sentido del tiempo-espacio en el cuerpo sobre todo. Entonces es un diálogo creativo. Por supuesto yo me considero más una directora que una coreógrafa que determina ciertas cosas. Creo que me falta mucho. Yo, tal vez eso también, fíjate que un tiempo lo aprendí mucho cuando fui con Wim van de Keibus, independientemente de sus procesos como yo con él. Yo aprendí mucho cómo él estructuraba su montaje y eran ejercicios muy teatrales, entonces dije, por algo estoy aquí. Aunque él me veía más bailarina, brincando, saltando, pero yo me veía como que había esa parte de conexión y él es un director de teatro que está en la danza, ¿no? Entonces, este mecanismo de cruzar, y además he trabajado con muchos directores de teatro últimamente, bueno, no últimamente, casi toda mi vida, pero bueno, últimamente con Claudio Valdescuri, con Mario Espinosa. Mario Espinosa dirigimos todos juntos una obra de teatro, Le Schmür, entonces donde ahí es una codirección con Mario Espinosa. Entonces, creo yo que se convierte en un diálogo creativo. Y el término de la dirección aquí, digamos, explica mucho de muchos de tus trabajos y que justamente conciben esta como un hacer desde donde se puede visualizar mucho. Para ti, entonces, ¿en qué consiste la dirección? En este territorio expansivo entre danza, teatro, ¿qué es lo esencial? ¿De dónde tú dices, para mí esto es lo esencial a la hora de dirigir un proyecto como el que tú haces? Bueno, empiezo con una pregunta casi como de investigación de tesis y empiezo a desarrollar todo el método, un método como más científico, diríamos, y a partir de ahí empiezo a tener líneas de trabajo.
Esas líneas de trabajo que se las llevan a casa, regresan con un ejercicio. Casi como que en lugar de ponerme directamente en el salón y decir esto va a ser, tiro líneas de trabajo, se las llevan a casa o se les deja una semana, 2 semanas, si nos vemos en 2 semanas, regresan con un ejercicio teatral, corporal, coreográfico, y ahí es donde empiezo a dirigir. Cuando ya llegan. Entonces, pues por supuesto la gente que ha estado conmigo son talentosísimas. O sea, estoy hablando de Antonio Salinas, que es un coreógrafo, director, actor, performer, que entonces llegaba con unas cosas maravillosas que decía, a ver, vamos a darle nada más un poco de linear, ¿no? Pero sus propuestas eran casi la obra, ¿no? Me puedo encontrar con Carlos Martínez, ¿no? Que también, Virginia Amarillo, ¿no? Gentes que ya son coreógrafos, gente dirigiendo, que tienen sus y así te puedo decir muchos nombres que yo de repente me veo avallazada con tanta información creativa, desarrollada, estructurada, ¿no? Y son gentes que además pues andan también buscando eso, no es que yo les diga así va a ser, sino que más bien tengo un ojo para ver quiénes andan en eso y decirles, oye, ¿cómo ves si podemos hacer una obra? Últimamente trabajé con Edson Martínez, que tiene una compañía de teatro que se llama El Charalito, y pues me gusta mucho su estructura, cómo trabaja con los actores, y entonces digo, vamos a montar juntos una obra. Y empezamos a dirigir a bailarines, porque también están haciendo sus anécdotas y las metemos a dramaturgia. Entonces, creo yo que se convierte como tirando líneas de trabajo específicas dramáticas dentro de lo que es la obra como estructura, y empezamos a llenar esos huecos, ¿no? Un poco vamos conformando entre todos eso que sostiene. No se sostiene por mí, se sostiene por todos aquellos. Entonces uno dirá, bueno, ¿y qué pasa si un elemento ya no está? Un compañero ya no está. Bueno, deja tan clara una estructura que es posible que volverla a colocar, porque no estamos hablando de los unipersonales, estamos hablando de estructuras dramáticas sostenibles por sí mismas, más allá de la creación de alguien que si no está ya no se pueda repetir. Y esto, por supuesto, complejizado con la puesta en escena, es decir, todos estos elementos que la conforman, la luz, el multimedia, el video, y que también ha estado ahí en tu trabajo, y además con experimentos que últimamente he visto que también te han llevado a la utilización de estas últimas tecnologías y que, bueno, pues están ahí. Sin embargo, las has asumido muy bien. Para ti, ¿qué es lo importante y cómo creas tú el equilibrio en el uso de todas estas otras herramientas que te acompañan en la puesta en escena? Bueno, antes de hablar de Saga, que es la obra que trabajé con un robot Now, Loft, último piso, donde manejo 3 pantallas de PET con proyectores por todos lados, con realmente como una proyección con video mapping, con programas con izadora, con circuitos cerrados, con personajes que mueven cámaras, con circuitos que colocamos en otro lado, manejados desde el escenario, la luz, toda una complejidad que fue Loft. Era más bien no tanto porque estaban a la mano y la moda las cosas, sino porque se convirtió en un lenguaje también, que empecé a trabajar desde hace mucho tiempo con otras gentes que también talleré mucho en como teatro expandido, teatro del cuerpo, que también la utilización de los medios era una cosa como, ya no la exhibición de ahora tenemos un nuevo aparato, sino cómo se integraban a las artes escénicas. Entonces yo aprendiendo talleres, siempre tomando clases, ¿no? Entonces tomando talleres, experimenta, y bueno, llega Loft, que es la obra más compleja a nivel de video, circuitos cerrados, cámaras, proyectores, pantallas, y los actores están colocando. Fue para mí todo un proceso de un año, ¿no? Un año de experimentación para encontrar que exactamente no es el medio el que es el discurso, sino sigue siendo el cuerpo, a través de estos medios se expande. Y es así como también de repente pues quería hacer una obra infantil. He trabajado mucho tiempo con obra infantil, ¿no? Desde que empecé haciendo teatro, danza, también trabajé con una compañía de teatro infantil muy clara, con Luis Martín Solís y Maribel Carrasco, que son gentes del teatro infantil reconocido. Entonces ya cuando quise hacer muchas obras de teatro infantil traía toda esa raíz, ¿no? De Susan Lebeau en Canadá, de gente que también me enseñó como estructuras dramáticas infantiles. Y pues empecé a decir, bueno, quiero trabajar con un objeto que en este caso es un robot y no es un títere. Es otro tipo es una inteligencia artificial que se llama inteligencia
que se desarrolla a través de cómo se va construyendo, ¿no? Entonces, de ahí, interacción humano-robot, me metí al posgrado de diseño industrial de la UNAM. Durante 3 años, 2 años desarrollamos el proyecto y 1 año tuvo salida. Para entender, ¿es posible que un robot tenga poética, desarrollo dramático como un actor? Y el doctor Jorge Dubati se rió y dijo, sí, tecnovivio. Sí hay convivio teatral, pero se llama tecnovivio. Entonces dije, ya el maestro Dubati, nuestro gran doctor en Argentina, ya dijo, sí, Alicia se llama tecnovivio. Y dije, bueno. Entonces, y bueno, pues Saga es un riesgo hacia totalmente la inteligencia artificial porque interactúa un actor con un robot. Y este robot tampoco es cualquier robot, es un robot nao hecho para el desarrollo de la comunicación con ser humano. Maestra, pues vamos, creo que es el momento de podernos acercar a tu último estreno. Y te voy a proponer que veamos precisamente un fragmento de la obra que nos invitaste precisamente a cubrir, que es esta en la que está dedicada a tu señora madre, que pues estuvo en el estreno, me parece. En la última función. ¿No? Ahí estuvimos nosotros y que bueno, me gustaría mucho que pudiéramos disfrutar para poder entonces sí introducirnos ya con un ejemplo preciso a esta manera de crear de la maestra Alicia Sánchez. En un momento continuamos. Cuando yo me acuerdo ya no trabajaba en la mina, ya estaba jubilado. Porque ya estaba ahora sí que ya muy enfermo. Porque allá se dice que es silicosis, la enfermedad de los mineros. Entonces mi papá salió, pero todo salió afectado. Y de eso murió. Los pulmones se le deshicieron. Mi mamá empezó a trabajar de cocinera en un restaurante. Y Julia, mi hermana, la mayor, también trabajaba en un taller de pantalones. Y ellos son los que nos sostenían. No había otra cosa. Y como Julia, mi hermana, siempre nos inculcó el estudio, me puse a estudiar. Y sí, salí yo ahí. Entonces ya después ya era encargada yo de ahí de la academia. Pero a cambio de que no me dieran ni un centavo. Pero yo me encargaba de todos los alumnos, de estarlos revisando taquigrafía y mecanografía. Yo estuve yo en una escuela oficial. Y mi hermano sí estuvo en una escuela particular, porque como yo trabajaba con ese maestro, a cambio de no me pagaba sueldo. Le daban la escuela a él, a mi hermano.
es que como se vinieron todos aquí a México, nos quedamos nomás mi mamá, mi hermano y yo, solos ahí en Fresnillo. Entonces mi hermana y mi cuñado nos dijeron, vénganse para acá, que están haciendo ahí en Fresnillo solos. Y ya nos venimos para acá, por ellos. Y ya nos venimos y ahí nos hospedamos con ellos. Ellos se vinieron a México por lo que ella me platica. Llegó un momento en Regresamos nuevamente a esta emisión dedicada a la maestra Alicia Sánchez y que, bueno, pues en esta segunda parte, maestra, nos vamos a abocar a esta memoria, a estas jacarandas que tuvimos la oportunidad de sentir. Y bueno, el abordar esa memoria que tiene que ver con nosotros y que va justo a nuestras raíces y que nos hace voltear y ver a nuestros ancestros. Hay una palabra de mi maestro Jerzy Grotowski, hay una frase y un artículo que se llama somos hijos de alguien. No olvidemos, somos hijos de alguien. Y está en nosotros, sin que nosotros tengamos que pensar en eso. Y sin embargo, tú aquí, de una manera muy precisa y utilizando todos estos recursos de los que ya hablamos y esta manera de trabajar, te abordaste este homenaje, podemos decir. Háblanos de los orígenes de este proceso, de tu motivación que te llevó a crear esta obra. Bueno, últimamente pues creo que todo nos afecta, todo lo que ha pasado con respecto al género, ¿no? El género femenino, toda esta, a veces descalificación, a veces esta posibilidad de decir realmente las violentamos porque se lo merecen, porque no, quiénes son ellas y porque ahora se empoderan y ahorita estamos en esta lucha del género, o sea, este respeto que pedimos. Y yo lo ubiqué como, bueno, sí es una obra de género, ¿no? Porque hablo de mi madre, no hablo de mi padre, o no hablo de mis padres, ¿no? O de la familia, hablo de mi madre. Y dije, bueno, sí estoy de acuerdo en todo lo que nosotros estamos volviendo a ganar, porque lo hemos perdido y no lo han quitado también. Pero ¿desde dónde podría yo hacerlo? Entonces pensé en nuestras madres, ¿no? O madres o nuestras abuelas, porque yo sé que para otros van a ser las abuelitas de los años 50. Pero esas mujeres que de alguna manera, a pesar de que no había todo este empoderamiento que estamos buscando, pero también había mucha violencia y también había una descalificación hacia la persona femenina que trabajaba y que no estaba con los hijos, empezando por la suegra que le decía, ¿y por qué no estás con los hijos, estás trabajando, no? Y estas mujeres que también se movieron amas de casa, pero esas amas de casa tampoco en ese sentido como de, ay, mujeres que sufren, porque yo sí, bueno, mi madre sufrió como muchas mujeres en el sentido de tener un padre que amo y quiero mucho a mi padre, pero un padre que tenía que ver mucho con el patriarcado, con el empoderamiento, con el de yo soy el que provee y tú por lo tanto tú cuidas a los hijos. Pero como ella, yo decía, cómo ella logró con 8 hijos y que en ese sentido, pues muchos que ahorita sus abuelitas tuvieron muchos hijos, pudieron, ¿no? Pudieron con lo mínimo, en una depresión económica también mexicana, que si tenemos ahorita también la teníamos, con una desigualdad, con un no saberse. Y bueno, pues entonces empecé a entrevistarla un poco antes de que fuera un proyecto y le decía, ¿cómo fue? ¿Cómo fue como mujer ser de los años, nacer en el 28 y estar ahorita, mi madre sigue viva, tiene 90 años, ¿cómo lo lograste tú? Y empezó a decirme pues que era una mujer feliz y que había sido muy feliz de niña. Y esa felicidad la llevó a pues contrarrestar todo lo que tenía que ver cuando se muda a la Ciudad de México después de Fresnillo, Zacatecas. Pero lo más importante es no hablar de ellas, sino todas esas mujeres que vienen de provincias, se empoderan un poco a la Ciudad de México y empiezan a tener a luchar, y que muchas de esas personas que son los hijos, pues ahora son gentes muy importantes, son maestros en universidades, son gente con carrera, está hecha esa sociedad de esos hijos. Si bien algunos hijos a lo mejor sí se fueron por otro camino, pero yo entrevistando a esas mujeres, son hijos que lograron ir a la universidad,
madres que no tuvieron más que... Mi madre llegó como a una escuela comercial de secretaria, pero muchas de esa generación investigué, pues llegaron y se casaron y tuvieron muchos hijos, porque además eran los que tenían que tener, porque tampoco es que el salubridad les dijera, ya no, y ellos tampoco sabían cómo. Entonces yo creo que es una fuerza femenina que traemos y que esta sociedad está apoderada desde este fundamento que los hijos y las hijas tienen esas madres. Entonces, por medio de la historia de mi madre, hablo de esas mujeres. Esta problemática de la mujer que se empodera, pero que también tiene que confrontar. Ahí tú cómo abordaste, si es que fue el caso, pero ¿qué fue para ti era lo importante? Ver el valor de esa fuerza, de ese empoderamiento, ¿desde dónde lo concebiste para el resultado que hubo? Bueno, primero me pregunté de qué manera podía surgir esta memoria que no fuera directa al espectador como protesta ni nada. Entonces pensé en trabajar como cine, como documental y con el cuerpo, ¿no? Como ese cuerpo, entonces ella habla mucho de su cuerpo, más allá de decir su lucha como mujer, habla de cómo ella se construyó a través del cuerpo, cómo jugaba de niña, cómo era su libertad, y vamos viendo en cómo sus juegos o lo que iba haciendo, pues te das cuenta que hasta contracorriente con su padre, de decir, no, pues yo me voy, y aunque pierda los zapatos, juego, y como esa libertad no cortada de una infancia permitida, no violentada, afectiva, y habla que fue muy amada, muy querida, aunque eran pobres, era muy amada por una persona que era un minero y una madre que los amaba, y fue muy querida por las hermanas y muy apoyada. Entonces eso lo hizo empoderarse. Entonces no estamos hablando de que más bien se robó el poder porque fue violentada, sino más bien porque fue amada. Entonces creo yo que una de las cosas que necesitamos para poder es y no quiero verme cursi, porque el amor se ha tocado tanto que ya parece que es un amor, parece una cosa como que, por favor, ya quien habla del amor, pero sí, de amor al respeto del ser, del amor al derecho del ser, del amor a escuchar al ser. Entonces mi madre fue una mujer que, aunque con mi padre luchó, porque mi padre pues venía de un padre pues de un abuelo que de la revolución lo colgaron, y su padre lo agarró y lo colgó más. Entonces su padre ferrocarrilero era muy agresivo con él, entonces mi padre pues el amor era a través de golpes, nunca golpeé a mi madre, pero sí como sentí que el cuerpo era lo menos. Pues mi madre logró poco a poco, con ese amor contenido, empezar a buscar su lugar, y no solamente a ella, sino a los hijos. Los hijos y las hijas eran iguales, teníamos los mismos derechos, teníamos las mismas circunstancias, no había favoritismo, y fuimos impulsados de la misma manera. No al hijo porque nos va a mantener, ni a la hija porque me tiene que cuidar, sino todos vamos para ahí, y jalaba. Y como dar un respeto a ella y un respeto a otra persona. Entonces lo abordé desde el documental, desde una actriz bailarina que está ahí navegando, y una escenografía que es como una memoria que se mueve así, sale así, y que de repente te recuerdas de algo de ahora con algo del presente, y los testimonios de dos hijos que decían: yo recuerdo cuando ella nos llevaba al cine, yo recuerdo cuando ella nos decía lo que tú quieras, pero hazlo, no nada más decídete a hacerlo. Y en eso voy construyendo una memoria que pues viendo las funciones, pues la gente dice, pues así era mi abuelita, o yo recuerdo esas palabras de mi mamá. Entonces creo ahí que reforzamos un pensamiento más allá de feminista, un pensamiento que nos corresponde también como mujeres. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Tiene que usted ir a un ensayo. Nos es muy grato pensar que a través de este tipo de trabajos justamente nos conecta. Y no siempre nos van a reconectar con lo más esencial del ser humano. Y así es en este caso con la maestra Alicia Sánchez, a quien agradecemos muchísimo, maestra, que haya participado en este programa, y que bueno, ya estábamos esperando con tanta ansiedad que se pudiera dar este encuentro después de haber grabado y cubierto esta obra precisamente, y que bueno, verán ustedes a continuación para concluir este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Fue la de toda la vida, la de ama de casa con 8 hijos, planchar, lavar, hacer de comer,
mantener la casa limpia, llevarnos a las escuelas, estar preparados para que tuviéramos todo lo que necesitábamos, pues que necesitabas comer, que necesitabas torta, que necesitabas ropa limpia, que necesitabas que la casa estuviera limpia. La casa siempre estuvo limpia, como está la fecha. Entonces ella organizaba todo eso, ir al mercado, comprar todo lo que necesitábamos, darnos de comer. Pues en esa época todo el mundo tenía muchos hijos, hija. No había control para eso. Ahora sí que decían, ay, pues lo que nos dé Dios, los hijos que nos dé Dios. No había control para no tener ya hijos. No, yo sí me controlé, porque si no hubiera tenido más, Gerardo, Ricardo, Sergio y Pepe son los hombres. Las mujeres es Norma, Irma, tú y Beri. Yo siento que ella fue como mamá estricta, al pendiente de todos. No fue una mamá muy apapachadora. Obligaciones, responsabilidad, cumple, etc. Yo creo que ella, más que otra cosa, su manera de relacionarnos era que nos abriéramos con ella, que nos escuchaba. Como que ella era que le platicáramos, que le contáramos nuestras, vamos a decir, quiero esto, quiero hacer esto otro, me gustaría aquí, me gustaría. Esa parte yo creo que es la que ella lo tuvo con cada uno de nosotros. No le alcanzaba el tiempo. Te digo que de alguna manera mi mamá nos enseñó a ayudarle, que nosotros los mayores le ayudáramos con los menores. No es a cuidarlos, sino a enseñarles. Era muy enérgico. Sí, a mí me echaba la responsabilidad de todo. De todo. Como él trabajaba, se iba desde la mañana hasta la noche llegaba. Que yo era yo era el responsable de mis hijos. Que mi papá era serio, es lo que decís decir. Tu papá fue muy frío. Pero yo también no supe cómo hacer que fuera más cariñoso. Nos soportó, nos cuidó, nos atendió, nos permitió. Cuando ella no estaba, jugábamos, subíamos. Acostumbrados a la privada del uso, que toda salía a la calle, a jugar en la calle, aquí salíamos en la calle. Bonitos sueños esos. Hacían un montón de tortas. Pero cuando salían de la escuela nos íbamos al cine toda la tarde. Eran 4 películas las que veíamos. Yo sí los defendía. Yo les dejaba. Ya nomás cuando llegas, anden rápido, ya no se pongan rápido. Yo sí los dejaba. Ahí eran mis hijos. Que el juego con sus amiguitas, yo siento que ella rompió eso. De hecho, desde el momento en que ella quiso prepararse, desde el momento que ella se quiso venir aquí a la ciudad, o sea, ella ya visionaba, ¿no? No decir, hay algo más, o sea, puedo llegar a algo más, puedo ir a conocer otras situaciones, otros mundos, otras cosas, ¿no? De alguna manera, mamá nos impulsó a estudiar o a progresar o a buscar ser mejores,
Yo creo que no directamente, no lo mencionó, no nos lo dijo directamente, pero yo creo que ella nos visionaba mundos, o sea, ella nos llevaba al cine, o sea, ella veía cómo le hacía, pero nos organizaba a todos para que nos fuéramos al cine, o sea, nos organizaba para que fuéramos a tal lado, o sea, ella yo creo que nos visionó, o sea, nos enviaba mensajes, para mi modo de ver, mensajes donde hay algo más, hay que buscarlo, hay que luchar por algo mejor. La manera de educar a los hombres como a las mujeres, yo creo que ahí sí fue mi mamá muy revolucionaria. Todavía en ese momento yo creo que no sabía nada de la emancipación liberal o de la división de géneros o la igualdad de géneros, mejor dicho. Pero ella realmente nunca ni nos hizo sentir a nosotros las mujercitas o las niñas en el sitio que tenemos que atender o hacer labores propias de niñas. Y a mis hermanos nunca les hizo ver tampoco que por ser niños no podían hacer algunas cosas de niñas. Que mi padre siempre nos dio estudio, nos dijo que siempre estudiáramos, porque era más fácil estar sentado trabajando que estar trabajando con el lomo. Y eso nos trató de infundir. Hay algo más, hay que buscarlo, hay que luchar por algo mejor, hay que ser mejores, etc. Nos bombardeó, yo creo que hasta cierto punto, de información, tanto ella como mi papá.